Hola, ¿cómo están? Nos saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable, nuevamente conectados otro día aquí en el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante. Quizás muchos de ustedes no lo sabían, pero en Chile ya hace 20 años hay capacidad para producir vacunas. Así que vamos a conectarnos y a conversar con la doctora Soraya Gutiérrez, ella es directora de Ciencia 2030 de la Universidad de Concepción y decana además de la Facultad de Ciencias Biológicas de la misma universidad, para ver cómo estamos en este tema de producción de vacunas, dónde está situado Chile, qué nos hace falta para poder empezar a producir nuestras propias vacunas. Quizás no lo sabíamos, pero como les decíamos, Chile está capacitado y tiene los recursos, tanto tecnológicos como humanos, para poder producir, pero hasta ahora no lo hacemos, parece. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida y gracias por conectarse con Diario Sustentable. Buenos días, Felipe. Gracias por la invitación y gracias por tenernos aquí en Diario Sustentable. Una iniciativa que encuentro muy interesante de desarrollar. Muchas gracias. Comentábamos antes, cuando no estábamos online, que usted está en Concepción, en el Gran Concepción, y están en cuarentena, y tiene mucho que ver quizás con esto de que vamos a conversar ahora, de cómo la ciencia puede ayudar para que todos estos procesos los podamos abordar de mejor forma. Sí, por supuesto. Bueno, estamos todos viviendo esta pandemia, llevamos ya más de un año con todo este proceso, y por supuesto esto tiene una gran relevancia en todo lo que la ciencia puede aportar. Tú hablabas de vacunas, pero también tuvimos otro tipo de desarrollos en la región, particularmente en la Universidad de Concepción, por ejemplo, los sistemas predictivos que se desarrollaron, por ejemplo, los ventiladores mecánicos se desarrolló en conjunto con ASMAR. Entonces, como científicos, como desarrollo tecnológico, en Chile tenemos muchas capacidades y tenemos muchas cosas que decir y que podemos hacer, sin lugar a dudas. Perfecto. Comencemos por eso. Nos comentaban que ya hace 20 años Chile tenía la capacidad para producir esta vacuna. ¿En qué situación estamos hoy respecto a esto? A ver, yo creo que ahí probablemente estamos hablando de se dijo mucho de esta situación de que Chile en realidad produjo vacunas por muchos años. Nosotros fuimos de los primeros países que partió con lo que eran los sueros en la época, en el 1800, cuando partió Chile con esta producción. Y después de eso continuó, pero ya en los 70 no se incorporaron nuevos productos a generar, y en la época del 2000 ya definitivamente dejamos de producir. ¿Qué es lo importante? Con el tiempo la ciencia ha avanzado, la forma de producción de vacunas ha cambiado, pero en Chile tenemos todo el capital humano para hacerlo. Y tenemos también la infraestructura, principalmente a nivel de laboratorio y a nivel de las primeras fases de experimentación en que sí podemos desarrollarlo. ¿Qué es lo que nos falta en la segunda etapa? Donde tenemos que tener la infraestructura para poder producir en condiciones que permita la llegada de estos productos, cualquier sea el tipo de vacuna que estamos generando, hacia la población humana, hacia el ser humano. Y aquí quiero una aclaración. Podemos investigar y producir nuevas vacunas. Nos podríamos haber metido también en la competencia de investigar una vacuna, por ejemplo, para el COVID-19, o podemos, con la fórmula de alguno de estos laboratorios externos, producir esa vacuna, como no sé, la de Oxford, la Sinovac, la de Pfizer, producirla acá también dentro de nuestras universidades. ¿Se pueden las dos cosas? Se pueden las dos cosas. Se pueden las dos cosas desde el punto de vista amplio de la visión, ¿no es cierto? Lo que pasa es que una es mucho más simple, lo que llaman el llenar y producir, que es parte de algunas iniciativas que hay en el norte, en que tú traes la materia prima y el desarrollo externo y simplemente empaquetas en el país. Eso obviamente es más fácil, es más rápido y es menos costoso desde el punto de vista de infraestructura. Pero si estamos hablando de la tecnología, la ciencia, el capital de las personas, capital humano, que puede desarrollar una nueva vacuna, que puede desarrollar un nuevo sistema de protección, eso lo tenemos. Lo que pasa, y eso es lo que decía, nosotros tenemos toda la capacidad de hacer y se ha hecho. Normalmente tenemos algún ejemplo en seres humanos, tenemos muchos en lo que es el sistema en el ámbito veterinario. Porque, vuelvo a insistir, nuestros científicos pueden desarrollar, hacer la investigación, identificar. Si me pongo un poco técnica, por favor me preguntas y me corriges, porque de repente
uso algunos términos que son muy específicos. Iba a hablar de los epítopos, que son aquellas moléculas que en realidad el organismo ve y contra los cuales genera estos anticuerpos que son los que los protegen al final. Nuestros investigadores son capaces de hacer todo ese estudio, de hacer la producción de este epítope, de este sistema recombinante, o de ADN, o de ARN, para poder lograr generar una vacuna. Lo que pasa es que después de eso viene una fase, y se ha hablado mucho de esto en los medios, de las distintas fases de evaluación de este producto. Nosotros estamos absolutamente implementados con capital humano y hasta todo lo que es fase en laboratorio. Tenemos algo en lo que es la fase de escalamiento, que significa cuando uno empieza a producir en mayor cantidad para poder hacer pruebas, ya sea en animales o para pasar a una fase 1 en el estudio de las vacunas. Pero ahí es donde nos faltan más infraestructura, más capacidad, prácticamente de infraestructura. En nuestro caso, en la Universidad de Concepción, nosotros tenemos lo que llamamos la unidad de prototipado y escalamiento, y en este minuto tenemos aprobado el diseño por el ISP para transformarla en una unidad que puede producir medicamentos, vacunas u otros recombinantes que pueden ir a prueba en humanos. Me imagino que para que esto avance más rápido y todas estas capacidades humanas y tecnológicas se puedan implementar, tiene que haber una mezcla entre políticas públicas, apoyo gubernamental, pero también supongo que la empresa y la innovación que se puede dar dentro del mundo empresarial también es importante para el convivir con la universidad y la academia. ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente de acuerdo contigo, y de hecho, tal como ustedes tienen el diario sustentable, ¿no es cierto? Esa es como la idea de que los sistemas funcionen, en que tengan participación de privados, de la academia, del Estado, porque esa es la forma en que podemos tener una sinergia positiva y llegar a estos, a ser sustentables, a producir, a generar innovación y avanzar en la creación de conocimiento, y en este caso en particular en la creación de facilidades para poder generar ya sean vacunas u otro tipo de biofármacos recombinantes. Vimos hace poco, y algunas de las vacunas que se están generando hoy día funcionan con un método distinto. No me voy a meter a lo técnico porque no recuerdo bien, eso se lo dejo a usted. Pero es un método distinto de investigación. Veíamos también en medios que esa investigación parte de una mujer científica, y muchas veces hoy día que estamos en el mes de la mujer, mujer y ciencia muchas veces no son temas que fomentemos mucho. O sea, estamos intentando fomentarlo, pero no hay muchas oportunidades. Voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo ve el papel de la mujer en la ciencia? Y dos, este nuevo método de investigación para la producción de vacunas, ¿cómo es y si también se puede aplicar a Chile? Mira, primero a mí como que me resulta un poco extraña la pregunta de cómo ve el papel de la mujer en la ciencia, porque el papel de la mujer en la ciencia es ser un científico, es generar conocimiento, es avanzar en la producción, en la innovación. Es el papel de un científico, y yo creo que si bien no se ha destacado todo lo que se debería a lo largo de la historia, eso es lo que han hecho las mujeres científicas. Por consiguiente, desde mi punto de vista, el ser científico, la persona que elige la carrera de ciencia, es una persona que, en base a sus capacidades, habilidades, a su curiosidad, genera conocimiento, desarrolla innovación, y muchas veces permite el avance en distintos campos. Y tenemos grandes ejemplos de mujeres en ciencia que han hecho exactamente eso. Por lo tanto, desde mi perspectiva, esa es la visión del rol de la mujer o del hombre que desarrolla ciencia. Perfecto. Que la interrumpa, pero quizás voy a contra preguntar, pero ve que hay más barreras de entrada para que las mujeres se dediquen a la ciencia o a lo que llamamos STEM. Excelente pregunta, y eso sí es otra cosa aparte. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el problema de que hay una segregación a nivel muy temprano, porque ya a los niños pequeñitos se le dice, ¿no es cierto?,
Los niños son buenos para las matemáticas, los niños son inquisitivos, los niños son más, desarrollan más habilidades para ciencia, mientras que las niñas tienen más habilidades para hablar, generan mejores interacciones en grupo y tienen más desarrollo en general hacia las humanidades. Ese es un problema que es el que hay que erradicar. Los niños y niñas tienen las mismas capacidades y deberían tener la oportunidad de desarrollar aquello que a ellos les interesa, y no estar condicionado por esta supuesta definición de rol. ¿Por qué insisto en que tiene que ser a nivel muy temprano? Porque una vez que tú ya empezaste con este discurso de que unos son buenos para una cosa y otros buenos para otra, es muy difícil más tardíamente en la vida cambiarlo. Tú no puedes esperar que una niña que toda la vida se le dijo que era mala para las matemáticas, las mujeres no servían para las matemáticas, llegue en cuarto medio a decidir estudiar una carrera en matemáticas, una ingeniería o una licenciatura. No es factible a esa altura producir el cambio. Por lo tanto, es muy importante que al inicio de la vida se les dé la oportunidad de desarrollar sus habilidades y que crean que tienen la capacidad de hacerlo, sin lugar a dudas. Buenísimo, sí. Sí, es uno de los temas que nosotros intentamos hacer principalmente con el ejemplo, contando historias, contando casos, poniéndolo en patente o visibilizando lo que se puede lograr para que finalmente niñas tengan el ejemplo o los padres tengan el ejemplo y puedan educar, que es lo que usted decía, parte desde la educación. Es lo mejor que se puede hacer, porque en realidad cuando tú ves a alguien que lo hizo, tú dices, si lo hizo, también yo puedo. Y esa es la forma de ir generando este círculo virtuoso, de ir cambiando estos estereotipos, estos paradigmas que no llevan, a mi parecer, a ninguna parte, ¿no es cierto? Interesante. Demos un salto nuevamente a las vacunas, lo que le preguntaba de segunda pregunta. Este tema de las nuevas fórmulas, nueva forma de producir vacunas. ¿Cómo lo vemos desde Chile? ¿Se podría también, si es que hubieran los recursos, quizás económicos también, empezar a producir con estos nuevos sistemas? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que la vacuna tradicional se basaba en tomar el virus, el patógeno, ¿no es cierto?, que genera la enfermedad, atenuarlo o dejarlo, inactivarlo, y eso se inyectaba, y el organismo genera, ¿no es cierto?, la defensa contra este patógeno. Y de hecho todavía se siguen haciendo muchas vacunas así. Pero con el avance del conocimiento, ahora tenemos otras alternativas. Una de ellas es la generación de proteínas recombinantes, en que cuando tú identificas cuál es la proteína del virus, que es la que mayor inmunidad, la mayor defensa estimula, tú la puedes sacar el ADN que la codifica, generarla en otro organismo, producir esa proteína y sobre eso usar la vacuna. Y hay otras vacunas, que es por ejemplo el caso de Pfizer, que se está usando acá, que se basa en otra molécula, que es la producción de vacunas ARN. Además de vacunas ARN, también hay vacunas ADN. Todas esas capacidades nosotros las tenemos y nuestros científicos son capaces de producir cualquiera de esas variantes de vacuna en Chile. ¿Cuáles serían las ventajas de producir vacunas en Chile? Mira, de partida yo creo que algo que alguna... Primero, el producirla en Chile no te deja vulnerable a tener o no tener acceso a vacunas en un momento dado. Si bien es cierto, estamos súper bien con la vacunación del COVID, recuerda que al inicio de esta pandemia las fronteras se cerraron y hubo mucho pánico de que no iba a haber ni siquiera ventiladores que pudiesen ingresar al país por todo este problema que se genere, y es una reacción humana natural. Ese es uno de los casos. Y hay otras cosas que son... que están asociadas con esto, que es, por ejemplo, al tener la producción de vacunas en Chile se pueden resolver problemas que son locales, regionales, que por el tamaño de nuestro país no van a ser interesantes para otros países desarrollar vacunas para situaciones locales o que se produzcan específicamente en Chile en otros lugares. Pero también el tener este tipo de tecnología va a necesariamente a conllevar el desarrollo de más investigación, el crecimiento en esa área y también el crecimiento en el área de tecnología. Productos que para mí, o ventajas que para mí son asociadas y que podrían ser muy beneficiosas en el país y en la región, en las distintas regiones.
Bien. Estamos conversando con la doctora Soraya Gutiérrez, y ella es directora de Ciencia 2030 de la Universidad de Concepción y además decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. La quiero llevar a otro tema. Nos adelantaron una novedad a fin de mes, finales de marzo. Están ustedes lanzando la implementación de un programa que se llama Ciencia 2030. Van a tener ahí un Facebook Live a través de YouTube también, y haremos la invitación a través de Diario Sustentable. Pero me gustaría que nos contara de qué se trata este programa. Sí, efectivamente estamos muy entusiasmados con este programa, que es una iniciativa que partió en Corfo, ahora está al alero de la ANID, y esto organiza las 5 facultades de ciencia de la Universidad de Concepción más 4 facultades asociadas. ¿Cuál es la idea? Es cambiar el concepto y de cómo estamos haciendo las cosas. Se nos pidió en una primera etapa ver las brechas que teníamos, la diferencia que teníamos con universidades de clase mundial en la forma en que enseñábamos y en la forma en que desarrollábamos nuestros proyectos científicos. Y al identificar esto, la idea y la segunda etapa, que es la que viene ahora y el lanzamiento que vamos a hacer, es tratar de ir cambiando nuestra forma de enseñar ciencia, nuestra forma de hacer ciencia, para poder ir acortando estas brechas con las universidades de clase mundial. Lo mismo que tú hablabas, por ejemplo, de que tenemos que hacer e implementar todo lo que es sustentabilidad. Es una de las cosas que nos falta en nuestras universidades. Se han hecho intentos, pero están como muy focalizadas en ciertas carreras que se asocian tradicionalmente con la sustentabilidad, cuando esto debería ser algo que se hace transversal en el currículum. Pasa lo mismo y lo que conversábamos antes sobre la investigación, que tiene que estar más acoplada a cuáles son las necesidades de nuestra sociedad, no solo regional, puede ser mucho más amplia, pero tener esta interacción ida y vuelta con la sociedad, qué es lo que se está necesitando y cómo podemos ir implementando soluciones más tecnológicas, más desde el punto de vista científico. Buenísimo. Evento martes 30 de marzo a las 12:30. Van a estar conectados a través del Facebook Live y de YouTube de la universidad o del programa, no sé ahí. Vamos a tener ambos, porque va a ser un lanzamiento a nivel, como te comentaba, somos 9 las facultades que estamos participando en el programa, así que es un lanzamiento que involucra a toda nuestra universidad y por supuesto va a estar en las redes sociales de las facultades participantes y del programa que es Ciencia 2030. Buenísimo. Muchas gracias, doctora, por esta conversación interesante. Ya supimos que están todas las capacidades en Chile y en las universidades para producir vacunas, así que solo falta la tecnología, está el recurso humano, falta que sean políticas públicas y inversión tanto del Estado como de la empresa para poder empezar a generar más innovación relacionada con la ciencia. Así es. Muchísimas gracias, Felipe, y mucho éxito en esta iniciativa de Diario Sustentable. Me parece un excelente programa, que sigan adelante funcionando súper bien. Gracias a usted y nos vemos. No, gracias a usted por este rato de conversación interesante, y nos vemos conectados en el sitio web diariosustentable.com y en las distintas redes sociales, en el canal de podcast en Spotify y en SoundCloud. Nos vemos. Deme